La búsqueda del sueño americano atrae a personas de todo el mundo a Nueva York. Con su faro emblemático, la Estatua de la Libertad y sus torres en lo alto. Para muchos, la ciudad es la personificación del sueño en sí. Inspira a un chico de Malasia. Siempre solía decir que le encantaría ir a Nueva York y le decía que era un lugar lejano, pero decía, sí, pero algún día estaré ahí. Atrae a un hombre de negocios de Francia. La audacia de estas torres, para mí, personifican una parte de mi sueño americano. Y una asistente personal de Inglaterra. Tuve suerte de vivir enfrente. A un lado tenía una vista de la Estatua de la Libertad en el puerto. Era hermosa. Y al otro lado estaba mi oficina, el World Trade Center. Era la chica más feliz y con más suerte en todo el mundo. Pero el 11 de septiembre, el ataque terrorista en las Torres Gemelas convierte el sueño en una pesadilla. Recuerdo decir, se cae, y luego escuché a algunas personas decir que colapsaba y después gritaban. Empezamos a correr. No podía creer lo que veía. La muerte de casi 3.000 hombres y mujeres el 11 de septiembre cauterizaron una cicatriz perdurable en un país, una ciudad y en individuos de todo el mundo. Sus hijos e hijas, esposas y esposos, vinieron en busca de una nueva vida, una esperanza nueva, un sueño nuevo del futuro. 9/11, 10 años después, el sueño americano. Nueva York es una ciudad formidable de rascacielos y su inmensidad y grandeza siempre deja un gran impacto en los inmigrantes. Para un chico que llegaba con sus padres de un Ecuador empobrecido a principios de los 60s, todo parece como un mundo de fantasía. En una noche de aquel tiempo vi los rascacielos encendidos y recuerdo pensar que era una ciudad fuera de este mundo. Recuerdo leer algunas revistas de historietas y estos paisajes de la ciudad. Recuerdo ver estos rascacielos enormes. La reputación digna de los bomberos como héroe de la clase trabajadora es algo que Alfredo Fuentes, el chico de Ecuador, descubre mientras crece en Queens, donde sus padres luchan por subsistir. Recuerdo que una noche escuché a las sirenas que corrían y era el departamento de bomberos. Los dos bomberos comenzaron a subir por la escalera con todo su equipo, hachas y todo. Y luego de un par de minutos después, los vi que cargaban a una mujer y resultó ser tan positivo que dije... No me importaría ser un bombero. ¡Un bombero! Lo que quiero ser es un bombero. En 1978, una antena de televisión se instala en la torre norte del World Trade Center, lo cual hace que se reconozca inmediatamente. Las torres se convirtieron en un centro de negocios internacional próspero y se establece firmemente su estatus emblemático como el símbolo moderno de Nueva York. Cuando los inmigrantes nuevos Salim Hamdani y su esposa Talat vienen a Nueva York a finales de los 70, la pareja musulmana de Pakistán orgullosamente toman una foto de ellos con el World Trade Center en el fondo. Sin embargo, muy pronto los estadounidenses nuevos deben luchar contra el prejuicio contra su hijo Salman, a quien lo intimidan en la escuela por su religión. Mi esposo decidió que debía ir a clases de karate para aprender defensa propia, y lo hizo muy bien, extremadamente bien. En 6 meses quebraba la pila de ladrillos con sus manos y daba patadas en el aire. Mientras Salman crece, abraza los valores de su país adoptado. Quiere ser todo un chico estadounidense. Me enseñaba el estilo de vida estadounidense. Era un fan de la Guerra de las Galaxias. Un día le pregunté qué era la Guerra de las Galaxias y respondió, mamá, ¿no sabes qué es la Guerra de las Galaxias? Entonces no eres una estadounidense. El sueño americano también atrae a trabajadores indocumentados con la esperanza de escapar de una vida empobrecida, como Luis Chimbo y su familia de Ecuador. Sin embargo, la vida en Nueva York demuestra ser una lucha enorme y se ven forzados a compartir un hogar con otras 2 familias. Cuando su hijo regresa a casa de la escuela con un proyecto sobre dibujar un plano de su hogar, su madre Ana decide irse por el sueño y no por la realidad. Le dije que diríamos una mentira pequeña, pero solo sería una mentira pequeña, diminuta. Solo les haríamos creer que tenemos una gran casa y dijo que estaba bien.
Le decía que tendríamos la sala, el comedor, una cocina grande y 2 habitaciones. Una para ti y una para tu padre y yo. Kazusada y Mari Sumiyama vieron a su hijo crecer, quien abrazaba un mundo diferente. Yoichi conoció a su esposa Harumi en la universidad. Para su luna de miel, fueron a esquiar a Canadá. Harumi siempre supo que Yoichi soñaba con otro mundo. Desde que conocí a Yoichi, siempre respeté la forma inexorable en que trabajaría para hacer su sueño una realidad. Trabajaba increíblemente duro. También alguien quien soñaba con otro mundo y está a punto de dejar su hogar y Malasia, el hijo único Vijayashankar Paramsoti. Luego que terminara la escuela, su primera opción de universidad es Nueva York. Sus padres invierten felizmente sus ahorros de toda la vida para pagar sus cuotas. Me tomó alrededor de 22 años de mi vida ahorrar ese dinero para enviarlo a Nueva York. Trabajé duro. Y no me arrepiento de eso porque cualquier cosa que tenga, al final del día es para él. El poder del sueño americano también se extiende a Sydney, donde una generación nueva de estudiantes australianos están a punto de embarcarse en una carrera. Cuando Stephen Thompson se graduó con honores en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sydney, sus padres saben que la idea de abandonar Australia sería grandiosa. Llegó a casa un día y dijo, quieren que nos vayamos a los Estados Unidos por un par de semanas para instalar algunos sistemas nuevos. Le dije que parecía ser una experiencia interesante. Para Stephen, Nueva York ofrece oportunidades tremendas y decide quedarse. Stephen se enamora de la neoyorquina Dory y se casan en 1989. Cuando la bebé Emily nace 2 años después, una de las primeras cosas que hacen es viajar a Sydney para presentar a Emily a la parte australiana de la familia. Steven siempre decía que cuando nos marchábamos era bueno hacerlo, pero era triste porque dejabas tu hogar, pero también regresabas a casa, pues sentíamos que Australia y aquí ambos eran nuestros hogares. Pero un hombre quien no tenía deseos de educar una familia en Nueva York era el canadiense Ken Basnicki. A pesar de sus tantas relaciones de negocios con los Estados Unidos, Ken prefiere construir su hogar soñado para su esposa Maureen y su familia cerca de Toronto. En 1999, Ken decide que quiere construir nuestro hogar soñado. Lo llamaba el Proyecto del Milenio. Nuestro plan era que construiría la casa lo suficientemente grande para que nuestro hijo e hija tuvieran sus propias habitaciones y habitaciones para todos sus amigos que invitarían, para que todavía pudiéramos tener un tiempo familiar de juegos, tiempo los fines de semana, porque era un lugar que le gustaría visitar. Nueva York no atrae inmediatamente a todos los que van a vivir ahí. Cuando Bruno Dellinger llega de Francia en 1997 para montar un negocio, no podía entender cuál era todo el alboroto. Cuando llegué por primera vez a Nueva York, simplemente odiaba la ciudad. No sabía por qué. Era demasiado grande, demasiado extensa. Todo era demasiado rápido. Las personas eran demasiado francas. Me tomó 1 año y medio para que me empezara a gustar. Pero desde el momento en que descubrí cómo hacer las cosas en Nueva York, simplemente me enamoré de la ciudad. Muy rápidamente se convirtió en mi ciudad. Me convertí en un neoyorquino. Cuando Bruno movió las oficinas de su compañía al piso número 47 de la Torre Norte, sintió que había llegado. Algo acerca de las torres me conmovió mucho. Sin duda, estas torres de escala gigantesca, por su audacia y la belleza de sus gestos.
personificaban para mí, por la forma en que se alzaban de la isla de Manhattan, una parte de mi sueño americano. En 2000, Vijayashankar Paramasotti obtuvo un trabajo en la corporación Aon en el piso 103 de la Torre Sur. Es un sueño hecho realidad, el cual su madre comparte con él. Dijo que era maravilloso subir por el elevador, estar en el edificio en sí. Decía, hicimos esto y lo otro en la oficina y cosas por el estilo. A través de sus ojos fui capaz de visualizar y decir, sí, ahora Shanka va aquí. Shanka está viendo por la ventana lo que hacía y cosas por el estilo. También alguien que ascendía en el mundo de los trabajadores indocumentados era Luis Chombo. Consigue un trabajo en el restaurante Las Ventanas al Mundo, un refugio para los inmigrantes que trabajan duro. Ahora él y su esposa Ana pueden comenzar a soñar una educación para su hijo. Mi esposo y yo pensábamos que los primeros años de su escuela, 5 o 6 años, serían en una escuela pública. Pero luego planeábamos inscribirlo en una escuela privada, una escuela católica. Eso pensábamos. Pero sabíamos que al mismo tiempo sería costoso. Para Harumi Sugiyama, mudarse a Nueva York parecía difícil al principio cuando su esposo Yoichi obtuvo su trabajo soñado en el Banco Fuji en el piso 80 de la Torre Sur. Toma tiempo acostumbrarse a vivir en Nueva Jersey con 2 niños pequeños. Pero ahora están instalados y tienen grandes expectativas para el futuro. En abril llegó la primavera y Nueva York de repente se convirtió en un mar verde. Descubrí muchos lugares nuevos y empecé a pensar que cuando llegara el invierno siguiente tendríamos tantos lugares a los que podríamos ir como una familia y podríamos disfrutar con los niños. Justo en ese momento, ese septiembre fatídico llegó. A principios de septiembre de 2001, los neoyorquinos regresan a sus trabajos después de sus vacaciones de verano. En el World Trade Center, hogar de algunas de las instituciones financieras líderes en el mundo, muchas de las 50,000 personas quienes trabajan aquí regresan a sus oficinas. Una de ellas es la asistente personal de Inglaterra. Acaba de comenzar un trabajo nuevo en la inmobiliaria Euro Brokers en el piso 84 de la Torre Sur, Janice Brooks. Tuve suerte suficiente de vivir enfrente. A un lado tenía una vista de la Estatua de la Libertad en el puerto. Era hermosa. Y al otro lado estaba mi oficina, el Centro de Comercio Mundial. Era la chica más feliz y con más suerte en todo el mundo. El 11 de septiembre comienza como una mañana hermosa y también un poco rutinaria. Yoichi Sugiyama sale de su hogar en Nueva Jersey a las 7 en punto para estar en su escritorio en el Banco Fuji en la Torre Sur para un comienzo temprano. Harumi Sugiyama está en casa con sus 2 hijos pequeños. Espera a su tercer hijo. Las náuseas del embarazo terminaban y esa mañana me sentía un poco mareada. Pero aparte de eso, vi a Yoichi salir para su trabajo como lo hacía todos los días. Era una mañana típica, como cualquier otro día. Son las 8:45 a.m. y alrededor de 14,000 oficinistas llegaron al World Trade Center. Bruno Dellinger está en su oficina en el piso 47 en la Torre Sur y está a punto de comenzar a trabajar. Encendí mi computadora y revisaba mis correos electrónicos. Mientras los veía, escuché un ruido increíble. Recuerdo que tomó por lo menos un minuto para que uno de mis empleados viniera desde su oficina a la mía, porque la torre se sacudía mucho. Tuve que tomar a Susan por sus hombros porque temía que se cayera. Los primeros reportes que provenían del World Trade Center sugerían que una aeronave liviana accidentalmente se estrelló en la Torre Norte. El bombero capitán Al Fuentes está en su escritorio en Brooklyn cuando recibe las noticias desconcertantes.
Un avión acababa de estrellarse con la Torre Norte y dije, es imposible. Pensé que en un día como este la visibilidad era de kilómetros, pero me dirigí a mis dos ventanas grandes y pude ver y dije, santo Dios, veo la Torre Norte completamente envuelta en llamas y veo salir humo oscuro basado en petróleo. En minutos, los primeros servicios de emergencia llegan al World Trade Center, sin saber qué esperar. En su oficina en el piso 84 de la Torre Sur, Janice Brooks llama a la oficina de Eurobrokers en Londres para asegurarles que están bien. Solo era para hacerles saber que estamos bien. Algo pasó al lado, pero ya nos vamos. Sonaba incrédulo en el teléfono. Algo pasó al lado. Santo Dios, Janice, un avión se estrelló en el edificio. Sal de ahí. Mientras corro por la oficina de relaciones, les digo, vamos, debemos irnos. Y miré a Brian, y Brian dijo, nos quedaremos, si quieres quedarte, solo mantente lejos de las ventanas. Y en ese punto no creo que supiera qué hacía. Dan me miró y me sonrió. Y solo puedo cerrar mis ojos y verlo ahora casi como en cámara lenta, como el hombre del $1.000.000. Corro, los veo y me sonríe, pero solo corro. Al ver cómo los eventos se desarrollan por televisión, en casa se encuentra Dory Thompson, cuyo esposo Stephen tiene programada una reunión de negocios en las ventanas al mundo. Le escribí un correo electrónico y me contestó, estoy en el World Trade Center, estoy sobre el problema. Le pedí que se mantuviera en contacto conmigo porque estaba frenética y me envió un mensaje que decía que se mantenía en calma, bajo instrucciones. Y luego otro que decía, sintoniza los noticieros, necesito información. Le dije a mi suegra, no se preocupe. Yoichi trabaja en la otra torre, no en la que tiene el hueco en ella. Está bien, está bien. Y justo cuando pronuncié estas palabras, vimos como el segundo avión se estrellaba en la Torre Sur. Maureen Basnicki ignora lo que sucede hasta que enciende el televisor. Encendí la televisión justo cuando el segundo avión se estrellaba con la segunda torre. Uno solo puede imaginar, al ser un teniente de avión, mi horror. Los aviones simplemente no se estrellan en los edificios. Eso se apoderó de mí. Pero cuando lo pensé, esperen un minuto, el World Trade Center, ahí es donde Ken está. Después que el segundo avión se estrellara, cunde el pánico mientras las personas intentan salir del área. Bruno Tellinger, quien se rehusaba a dejar su oficina en la Torre Norte, ahora decide salir. Todo el tiempo, mientras bajaba las escaleras, negaba lo que sucedía, porque inconscientemente creo que sabía que estaba en un grave peligro. Pero, al igual que todas las personas en las escaleras, me dije a mí mismo que no era serio, que lograríamos salir. Estaba pegada a la televisión y pensaba, Shanka, por favor llámame, por favor llámame. Esperaba que sonara el teléfono y pudiera escuchar la voz de Shanka, pero no fue así. Esperé y no hubo llamada de él. Luego me pegó, algo pudo pasarle. ¿Por qué Shanka no me llama? Sabe que estaré preocupada, estoy preocupada porque no me llama. Sé que sus primeros pensamientos serían, mi madre estaría preocupada. Así es él. Maureen Basnicki no recibió ninguna noticia de su esposo, por lo que llama a su madre en Toronto para saber si ella escuchó algo. Sabía que llamaría. Y de hecho, llamó y dijo, mamá, aparentemente con una voz tranquila. Estoy en Nueva York, estoy en el piso 106, en las ventanas al mundo. La habitación está llena de humo y el techo está bloqueado.
No sé cómo saldré. Los teléfonos se cortaron. Y su madre fue la última persona que supo de él. Al piso 106 se le conoce como el piso de los saltadores. Fue tan horrible que las personas tomaran esa decisión. Cuando vi que había personas en las ventanas, pensé que quizás uno de ellos era mi esposo. Pero ¿quién puede ayudar? ¿Quién puede ayudar? Cuando Janice Brooks logra salir de la Torre Sur, al bajar las escaleras de emergencia desde el piso 84, se asombra por la escala del desastre. Las personas estaban paradas mientras veían hacia el edificio y se preguntaban qué demonios pasaba. Y solo recuerdo echarme a llorar. Donde nuestro piso debía estar, se encontraba este hueco enorme y todo lo que se podía ver eran llamas. Y lo peor, pensé en las personas que vi por último en el piso. En las calles alrededor del World Trade Center, la atmósfera está ansiosa, tensa. Luego, a las 9:59 a.m., la Torre Sur colapsa inesperadamente. El capitán Al Fuentes, junto con cientos de bomberos, está en la zona de peligro. Recuerdo decir, se cae. Luego escuché a algunas personas decir, colapsa, y luego los gritos. Empezamos a correr. Era como un tren de carga y estaba justo a mi lado. Simplemente era masivo. Este monstruo vino hacia mí mientras extendía sus tentáculos y me dije a mí mismo, ¿qué haré? ¿Debería correr o debería quedarme? El tiempo parecía que iba muy lentamente. Tomé un respiro profundo y estaba adentro. Todo se tornó negro, más negro que la noche. Me di cuenta. Pienso que sobrevivimos, pero no podíamos respirar. Tomé mi equipo a prueba de incendios e intenté obtener cualquier aire que pudiera de mi equipo. Estaba un poco más ligero, un poco más claro, pero no pude creer lo que veía. Todo estaba en llamas. Había montículos de niveles de 2, 10, 15 pies. Simplemente era increíble. Ana Soria observa el colapso de la Torre Sur con horror. Teme lo que le sucederá a la torre que sigue en pie. Al mismo tiempo que sabía que su esposo estaba atrapado cerca de su cúspide en el restaurante Las Ventanas al Mundo. Vi las torres colapsar. Y decía, no. Solo decía, por favor, esto podría ser una pesadilla y solo quiero despertarme. A las 10:28, la Torre Norte también colapsa. Para Janice Brooks, quien logra llegar a su apartamento frente al World Trade Center, la pesadilla continúa. Fue un sonido que nunca escuché antes. Era un ruido sordo y luego algo como... Obviamente era cuando los pisos caían uno sobre el otro mientras el edificio caía. Luego hubo un estruendo poderoso y esta nube negra apareció. Y al tener ventanas por todo el apartamento, una por una se cubrían de negro y se enrollaban. Y todo estaba negro. Oscuro. No podía ver mi mano frente a mi rostro. Al sobrevivir el colapso de la primera torre, el capitán Al Fuentes se ve envuelto en el colapso de la segunda. Esta vez, no tiene tanta suerte.
No podía ver la luz del día y me dieron la transmisión a mi intercomunicador remoto y hablaba. Obviamente estaba consciente e inconsciente. Y la primera transmisión que recuerdo decir fue: "Este es Capitán Fuentes. Estamos atrapados. Tengo muchas personas conmigo. Necesitamos ayuda y necesitamos que quiten estas vigas de encima. Necesitamos ayuda." El capitán Al Fuentes está enterrado vivo bajo los escombros y el hierro por 2 horas. Luego un bombero escucha la radio de Fuentes y se arrastra bajo los escombros para investigar. Dijo: "Tengo a alguien aquí", y empezó a gritar y le respondí. Les tomó un poco de tiempo. Debían remover una viga sobre mí. Debían retirar un par de cosas sobre mí. Me liberaron y llamaron a una camilla de rescate y me pusieron sobre la camilla. De alguna forma hablaba. Un tipo mantenía su mano sobre mi cabellera empujándola. No creyeron que sobreviviría. Al Fuentes se convierte en una de las muchas víctimas con heridas que amenazan su vida, causada por escombros que caen, combustible caliente o inhalación de humo. A nuestra llegada al centro médico de la ciudad de Jersey, a Fuentes se le da el sacramento de la extrema unción y el hospital llama a su esposa Eileen para decirle que no se espera que su esposo sobreviva. El corte o herida comenzaba justo aquí y recorría toda su cabeza hasta la parte trasera. Creo que le cortaron el cabello, pero debieron afeitarle parte de su cabeza y era así de grueso. Era un corte profundo. Realmente lucía calvo. Y los observaba cuando lo suturaban. Y tenían todas las máquinas. Yo estaba tan agradecida que estuviera ahí y que estaba vivo. Talab Handami sabía que su hijo Salman solía ser de los primeros en acudir al World Trade Center, pero no escuchó nada de él en absoluto y está fuera de sí por la preocupación. Cuando no llegó a casa en toda la noche, incluso cuando no recibimos una llamada de él, entonces me preocupé mucho. La esperanza era: mientras estuviera vivo, no me importaba dónde estaba. Incluso si no podía hablar, no podía caminar. Deseaba que estuviera con vida. La escala de destrucción que dejó el colapso de las Torres Gemelas es inimaginable. Está claro que el número de víctimas era muy alto y las probabilidades de sobrevivir la avalancha de hierro y concreto son muy pocas. Luego, en el día 1, rescatan milagrosamente a 14 sobrevivientes de un hueco de unas escaleras colapsada. Inicialmente esto le da esperanza a aquellos que esperan noticias de sus seres amados. En nuestra mente, en nosotros, siempre pensamos que Shankar estaba vivo en algún lugar. Porque es capaz y tenía esperanza. Pero esa esperanza disminuía día tras día. Es el día 3 de la búsqueda continua y la operación de rescate en la zona 0. Y no encontramos más sobrevivientes desde el segundo día. La canadiense Maureen Basnicki sabía que su esposo estaba atrapado arriba de la zona de impacto cuando la Torre Norte colapsó. Había mucho optimismo que habrían sobrevivientes, principalmente de los miembros de la familia. Y sabía que todo el tiempo mientras veía la televisión, no me podían quitar de la televisión. Sabía en mi corazón que Ken estaba muerto. Fue extremadamente difícil. Había momentos en los que pensé que no podía soportar el dolor. Ana Soria esperaba día y noche por noticias de su esposo Luis. Ana sospecha que era una de las personas atrapadas en la parte superior de la Torre Norte cuando colapsó. Ahora sabe que debe preparar a su hijo de 12 años para lo peor. Le dije:
Ya pasaron 5 días, papi. Y no sabemos nada de papá. Solo te quiero pedir que seas fuerte en caso de que papá no regrese. 5 días después del 11 de septiembre, la familia Sumiyama llega a Nueva York de Tokio. Están desesperados por llegar a la zona cero y esperan unirse a la búsqueda de su hijo Yoichi. No tienen idea de las medidas de seguridad elaboradas en vigor. No se nos permitió estar cerca de la zona cero. Si hubiese podido ir, hubiese buscado a Yoichi con mis propias manos. Incluso llevé una máscara y guantes conmigo, por si acaso. ¡Caminen! ¡Por favor, caminen! Señor, por favor, camine, por favor, avancen. Raji Navaratnam y Param Sivapakian no son capaces de llegar a Nueva York desde su hogar en Valasia, sino hasta el 18 de septiembre. No recibieron ninguna noticia de su hijo Shankar, quien trabajaba en el piso 103 de la Torre Sur. Mientras caminábamos, solo quería llamar a uno de estos tipos y decirles: permítame ir, soy la madre, mi hijo está dentro. Saldría cubierto de polvo y sus gafas. Quizás hubieran estado quebradas o algo similar, pero vendría y diría: Ma, estoy aquí. Y pensaba: Dios, por favor, creo en los milagros. ¿Me darías esa oportunidad? ¿Me darías eso? No. Mientras me alejaba, pensé que mis probabilidades disminuían. Y pensaba: ¿saldrás, Shankar? ¿Saldrás, Shankar? Pero no fue así. Stephen Tomset murió el 11 de septiembre, atrapado sobre la zona de impacto. Su esposa Dory estaba devastada, pero sabía que era importante mantener las llamadas semanales a los padres de Stephen en Australia. Pasó un tiempo antes que pudiera hablar con mi suegra por el teléfono, porque era tan difícil para mí. Lloraba todo el tiempo y no quería hacerlo más difícil para ellos de lo que ya era. Así que Emily les llamaba y Emily hablaba con ellos. Compartir el dolor de otros era cada vez más difícil para Talab Hamdani. El sentimiento antimusulmán ayudó a que la desaparición y muerte de su hijo Salman se convirtiera en una noticia, la cual intentaba vincularlo con los terroristas del 11 de septiembre. Insinuaba que Salman no murió en las Torres Gemelas, sino que está vinculado con los ataques terroristas, que era uno de los terroristas. Perdimos a un hijo. Lo buscamos, pero en vez de dedicar nuestro tiempo y energía en buscarlo e intentar aceptar la realidad difícil que, de hecho, murió ahí, debíamos defender su carácter y nuestra fe. Que no era un terrorista y no estaba vinculado con ellos. Sí, era un musulmán. No es un pecado ser musulmán. Mientras la búsqueda de los cuerpos continúa, los certificados de defunción se emiten a las familias de los desaparecidos, quienes todavía no se habían identificado. La finalidad de este pedazo de papel desencadenó recuerdos preciados y arrepentimientos profundos en los padres de Yoichi Sugiyama. Recuerdo el clima hermoso y claro del día que su acta de nacimiento se emitió. Recuerdo la devastación que sentí solo 34 años después, cuando esta vez era su acta de defunción. Nueva York se convirtió en una ciudad de funerales, mientras cada día se iba de luto al enterrar y entregar honores a sus muertos. Mientras muchos de los 343 bomberos que perdieron sus vidas les entregaron unas despedidas para un héroe, otro bombero heroico, el capitán Al Fuentes, luchaba por permanecer con vida. Tenía heridas críticas y estaba en coma, pero luego de muchas semanas su esposa Eileen vio algunas señales de esperanza.
Recuerdo que no podía hablar, pero podía escribir cosas. Sus ojos se volteaban en la parte trasera de su cabeza por toda la medicina y pasaba consciente e inconsciente. Empezó a escribir y no podía leer lo que escribía. Y luego lo leí. Vi a alguien y dije, ¿acaso escribió prognosis? Y lo hizo. Intentaría preguntarle qué escribió y le dije, ¿escribiste prognosis? El 11 de marzo de 2002, el cielo nocturno de Nueva York se transformó al encender el homenaje de la ciudad en luz para los caídos del 11 de septiembre. En la misma noche, Harumi Sugiyama dio a luz a su tercer hijo, Soya. Desde su cama del hospital, Harumi vio las luces alzarse en el cielo. Al ver las luces desde la zona cero, repentinamente sentí como si se drenara la sangre de mi cuerpo. Me dije a mí misma, hasta aquí, debo aceptar que el tiempo ya llegó. Al mismo tiempo, Soya nació, y fue como si Yoichi dijera, está bien, ya me pueden encontrar, estoy aquí. Por eso creo que encontraron su cuerpo. 3 semanas después del nacimiento de su hijo, los restos del esposo de Harumi se identificaron. Contactó a su suegro en Tokio para darle las noticias. Quería llevar a Yoichi a dar una vuelta por la ciudad de Nueva York que tanto amaba. Puse la caja con sus restos en una mochila y lo llevé al parque Battery, donde las flores de cerezo estaban en flor. En Japón, las flores del cerezo son muy simbólicas. Creemos que representan el espíritu japonés. Observaba las flores con un sentimiento de suerte por estar con mi hijo durante una estación tan significativa. 6 meses después del 11 de septiembre, más de 12,000 partes corporales se recuperaron de la zona cero y se almacenaron en camiones refrigerantes en un área que luego se conoció como el Parque Memorial. Pero solo 500 víctimas se identificaron a través de sus restos destrozados. Luego, en marzo, hubo una mejora en las identificaciones con el uso de métodos de análisis de ADN más sofisticados. Uno de esos identificó a Salman Hamdani, y el 20 de marzo de 2002, su madre recibió una visita. 2 oficiales vinieron y dijeron, bueno, se confirmaron los restos de su hijo a través de ADN. Al día siguiente fuimos a la oficina del examinador médico y tenían un gran archivo de él y dijeron que su parte inferior del cuerpo se encontró en 34 piezas. Al luchar duro para defender la reputación de su hijo como un buen ciudadano estadounidense, Talat se reconfortó por el funeral al héroe que le ofreció en la mezquita de Manhattan. Los dignatarios de Nueva York y los compañeros cadetes de Salman llegaron a rendir homenaje. Era un fanático de la Guerra de las Galaxias. Era un estadounidense muy orgulloso. Eventualmente recibí la evidencia de ADN, partes del cuerpo. De hecho, recibí envíos en 3 ocasiones diferentes. Me dijeron que se encontró una pieza de clavícula, cuánto pesaba, lo que sea. Es muy difícil manejarlo. En todas las actas de defunción que recibimos ese día, decía homicidio. Esa es la realidad de la situación. Desde 2010, Maureen trabaja como guía voluntaria en el centro de homenaje de la Zona Cero. Quiero mostrarles a alguien muy especial. Mi esposo difunto Ken. Esa es su fotografía ahí, sobre la motocicleta.
Cuando estoy aquí, me siento más capaz de hablarle, por así decirlo. No suelo ir al cementerio donde las partes del cuerpo están enterradas. Me siento más cerca de él y capaz de llevar una conversación aquí en Nueva York. En Malasia, Param y Raji nunca recibieron ningún resto de su hijo Shankar. Como un homenaje a él y su amor por Nueva York, recrearon un fragmento de los Estados Unidos en su habitación. Esta bandera es la bandera del honor. Es una bandera del honor donde el nombre de Shankar está aquí. Vijaya Shankar Paramsoti. Esta bandera la dio la corporación Aeon, donde trabajaba. Es como la familia apreciada Aeon recuerda el 11 de septiembre de 2001. Mari Sumiyama también siente la presencia de su hijo perdido Yoichi, sobre todo cuando toca el piano. Esta pieza la compuso especialmente su esposo en su memoria. Sé que suena extraño, pero a veces cuando toco, escucho el sonido de esta tecla. No hay una explicación lógica para ello, pero siento que es una señal de Yoichi. No importa qué tan triste sea la canción, pero cuando escucho ese sonido, me lleno de calidez. Es una sensación familiar. Siento que mi hijo está a mi lado. Para aquellos quienes apenas escaparon con vida el 11 de septiembre, la muerte de muchos de sus amigos cercanos y colegas regresó para perseguirlos. Al escuchar las grabaciones de los mensajes de radio del 11 de septiembre hechos públicos en agosto de 2005, le recordó todo al capitán Al Fuentes, a quien saludaron como héroe el 11 de septiembre. La valentía que escuché esta mañana, la valentía que vi ese día, la escuché muy a fondo esta mañana, es inigualable. Sé quiénes son los héroes, los vi. El que alguien me ponga en su clase es... A pesar que tiene objetos de recuerdo del 11 de septiembre y homenajes personales de su esposo Stephen en su hogar en Long Island, Dory Thompson nunca recibió ninguno de sus restos. Entre los homenajes a Stephen, los logros escolares de su hija Emily tienen un lugar de honor. Fue la estudiante que dio el discurso de graduación de su secundaria, lo que significa que era la estudiante número 1 en su clase, y todos estos son varios premios por pruebas, en escritura, en matemáticas. Y Stephen no está aquí para participar en todo esto, pero a veces hablo con él cuando paso por aquí, y cada vez que cuelgo un certificado nuevo, le digo, Stephen, mira esto, Emily lo ganó. ¿No es increíble? Ana Soria construye una vida nueva para sí misma en Nueva York. Se graduó como una chef en pastelería y vive el sueño que primero la llevó a ella y a su esposo a Estados Unidos. Estaba sorprendida cuando lo logré. Al mismo tiempo estaba feliz porque no fue fácil, pero tampoco imposible. Janice Brooks regresó a Inglaterra 5 años después del 11 de septiembre. Un libro especial que conmemora a sus colegas de Eurobroker, quienes murieron el 11 de septiembre, es un recuerdo positivo de los amigos que Janice perdió ese día. Debo decir que no es la mejor fotografía de él, pero es encantadora. Muestra el hombre genuino que era. Y era un buen amigo. Desde el 11 de septiembre, Bruno Dellinger regresó a Francia con su familia. Viven en las afueras de París, pero Bruno todavía sueña con regresar un día a Nueva York.
Me gustaría regresar a esas torres. Me gustaría encontrar nuevamente el ideal, el cual se perdió temporalmente, para demostrar que un ideal no se puede destruir, que permanece vivo y que uno solo puede reconstruirlo, mejorarlo y hacerlo mucho más grandioso. Es como un reto, una respuesta. Ese es mi sueño. Esposas y esposos vinieron en busca de una nueva vida, una esperanza nueva, un sueño nuevo del futuro. 9/11, 10 años después, el sueño americano. Nueva York es una ciudad formidable de rascacielos y su inmensidad y grandeza siempre deja un gran impacto en los inmigrantes. Para un chico que llegaba con sus padres de un Ecuador empobrecido a principios de los 60, todo parece como un mundo de fantasía. En una noche de aquel tiempo vi los rascacielos encendidos y recuerdo pensar que era una ciudad fuera de este mundo. Recuerdo leer algunas revistas de historietas y estos paisajes de la ciudad. Recuerdo ver estos rascacielos enormes. La reputación digna de los bomberos como héroe de la clase trabajadora es algo que Alfredo Fuentes, el chico de Ecuador, descubre mientras crece en Queens, donde sus padres luchan por subsistir. Recuerdo que una noche escuché a las sirenas que corrían y era el departamento de bomberos. Los dos bomberos comenzaron a subir por la escalera con todo su equipo, hachas y todo. Y luego de un par de minutos después, los vi que cargaban a una mujer y resultó ser tan positivo que dije... No me importaría ser un bombero. ¡Un bombero! Lo que quiero ser es un bombero. En 1978, una antena de... La búsqueda del sueño americano atrae a personas de todo el mundo a Nueva York. Con su faro emblemático, la Estatua de la Libertad y sus torres en lo alto. Para muchos, la ciudad es la personificación del sueño en sí. Inspira a un chico de Malasia. Siempre solía decir que le encantaría ir a Nueva York y le decía que era un lugar lejano, pero decía, sí, pero algún día estaré ahí. Atrae a un hombre de negocios de Francia. La audacia de estas torres, para mí, personifican una parte de mi sueño americano. Y una asistente personal de Inglaterra. Tuve suerte de vivir enfrente. A un lado tenía una vista de la Estatua de la Libertad en el puerto. Era hermosa. Y al otro lado estaba mi oficina, el World Trade Center. Era la chica más feliz y con más suerte en todo el mundo. Pero el 11 de septiembre, el ataque terrorista en las Torres Gemelas convierte el sueño en una pesadilla. Recuerdo decir, se cae, y luego escuché a algunas personas decir que colapsaba y después gritaban. Empezamos a correr. No podía creer lo que veía. La muerte de casi 3.000 hombres y mujeres el 11 de septiembre cauterizaron una cicatriz perdurable en un país, una ciudad y en individuos de todo el mundo. Sus hijos se iban a la escuela con un proyecto sobre dibujar un plano de su hogar. Su madre Ana decide irse por el sueño y no por la realidad. Le dije que diríamos una mentira pequeña, pero solo sería una mentira pequeña, diminuta. Solo les haríamos creer que tenemos una gran casa y dijo que estaba bien. Le decía que tendríamos la sala, el comedor, una cocina grande y 2 habitaciones. Una para ti y una para tu padre y yo. Kazusada y Mari Sumiyama vieron a su hijo crecer, quien abrazaba un mundo diferente. Yoichi conoció a su esposa Harumi en la universidad. Para su luna de miel, fueron a esquiar a Canadá. Harumi siempre supo que Yoichi soñaba con otro mundo.
Desde que conocí a Yoichi, siempre respeté la forma inexorable en que trabajaría para hacer su sueño una realidad. Trabajaba increíblemente duro. También alguien quien soñaba con otro mundo y está a punto de dejar su hogar y Malasia, el hijo único Vijayashankar Paramsoti. Luego que terminara la escuela, su primera opción de universidad es Nueva York. Sus padres invierten felizmente sus ahorros de toda la vida para pagar sus cuotas. Me tomó alrededor de 22 años de mi vida ahorrar ese dinero para enviarlo a Nueva York. Trabajé duro. Y no me arrepiento de eso porque cualquier cosa que tenga, al final del día es para él. El poder del sueño americano también se extiende a Sydney, donde una generación nueva de estudiantes australianos están a punto de embarcarse en una carrera. Cuando Stephen Thompson se graduó con honores en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sydney, sus padres saben que la idea de abandonar Australia sería grandiosa. Llegó a casa un día y dijo, quieren que nos vayamos a los Estados Unidos por un par de semanas para instalar algunos sistemas nuevos. Le dije que parecía ser una experiencia interesante. Para Stephen, Nueva York ofrece oportunidades tremendas y decide quedarse. Stephen se enamora de la neoyorquina Dory y se casan en 1989. Cuando la bebé Emily nace 2 años después, una de las primeras cosas que hacen es viajar a Sydney para presentar a Emily a la parte australiana de la familia. Steven siempre decía... La televisión se instala en la torre norte del World Trade Center, lo cual hace que se reconozca inmediatamente. Las torres se convirtieron en un centro de negocios internacional próspero y se establece firmemente su estatus emblemático como el símbolo moderno de Nueva York. Cuando los inmigrantes nuevos Salim Hamdani y su esposa Talat vienen a Nueva York a finales de los 70, la pareja musulmana de Pakistán orgullosamente toman una foto de ellos con el World Trade Center en el fondo. Sin embargo, muy pronto los estadounidenses nuevos deben luchar contra el prejuicio contra su hijo Salman, a quien lo intimidan en la escuela por su religión. Mi esposo decidió que debía ir a clases de karate para aprender defensa propia, y lo hizo muy bien, extremadamente bien. En 6 meses quebraba la pila de ladrillos con sus manos y daba patadas en el aire. Mientras Salman crece, abraza los valores de su país adoptado. Quiere ser todo un chico estadounidense. Me enseñaba el estilo de vida estadounidense. Era un fan de la Guerra de las Galaxias. Un día le pregunté qué era la Guerra de las Galaxias y respondió, mamá, ¿no sabes qué es la Guerra de las Galaxias? Entonces no eres una estadounidense. El sueño americano también atrae a trabajadores indocumentados con la esperanza de escapar de una vida empobrecida, como Luis Chimbo y su familia de Ecuador. Sin embargo, la vida en Nueva York demuestra ser una lucha enorme y se ven forzados a compartir un hogar con otras 2 familias. Cuando su hijo regresa a casa de la